Vamos a continuar, colegas. Ay, mil disculpas, se ha cortado con esto del Zoom y el tiempo limitado. Bueno, como les decía, entonces podemos añadir otros aspectos que puedan complementar la información que yo quiero dejar, que quiero transmitir al sordo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando digo cama grande, ¿no? Al utilizar clasificadores, tengo que de alguna manera explicar o añadir otros elementos. ¿Cómo podría decir, por ejemplo, utilizando clasificadores? Una cama ande puedo, o sea, puedo, el tema de la expresión de mi rostro, de mi cuerpo, incluso el movimiento que yo puedo hacer. Entonces ya eso me está dando, ya al realizar estos movimientos, esa añadiduría que estoy realizando a la seña, entonces estoy utilizando los clasificadores. Entonces, el uso de los clasificadores hace que la lengua de señas que sea transmitida, que se utilice, sea más pura, ya sea más pura y que la persona sorda pueda comprender mejor la información que se le está transmitiendo, ¿no? Por eso aquí dice, pueden ser animados o inanimados, ¿no? Es como fuera de una especie, pronombre especial que sustituye al nombre. Los clasificadores representan el género, número, tamaño, volumen, cantidad, ¿no? Otro aspecto importante es que en la lengua de señas boliviana, por ejemplo, en el tema de los animales, por ejemplo, no utilizamos leona, león, entonces siempre utilizamos el león, pero utilizando los clasificadores podemos decir que es un león, una leona, sin utilizar leona, león, eso no existe en la lengua de señas boliviana, ¿ya? Entonces representamos el tamaño, el volumen, por ejemplo, cuando quiero decir un niño gordo, lo puedo decir, puedo incluso hacer el movimiento de cómo camina un niño gordo, ¿no? O una persona gordita. Entonces al hacer ese movimiento, esa expresión, ya estoy utilizando clasificadores. Dependiendo mucho del contexto también, ¿no? Esto es muy importante tomar en todas las situaciones que se está presentando de lo que es la estructura del LSB, el tema del contexto es importante, ¿no? Porque esto va a permitir que yo pueda comunicarme de una manera más asertiva con la persona sorda, porque si yo me descontextualizo, de lo que yo quiero transmitirle, entonces la persona sorda va a poder comprender otra cosa, ¿no? Va a poder pensar, o sea, de una cosa se puede saltar a otra cosa. Entonces siempre tenemos que ubicarnos en el contexto en el cual nos encontramos cuando estamos hablando con una persona sorda, ¿ya? Dicen ahí también surge el ejemplo cuando dicen, no ve, la vaca come pasto, dice, pero muchos hacen la seña de comer comida, no ve, pero la vaca no come así, pues la vaca utiliza, a ver, ahorita voy a encender mi cámara. Exacto, ¿no? Ese ejemplo Más que o menos también. es así, lo que come, no ve, no le hace la vaca come pasto, sino que come, digamos, a usar su contexto, su clasificador, que Exacto, ese ya es un clasificador, muy bien, profesora Simonet, ese es un clasificador, ¿no? Muchas veces nosotros nos conformamos, decir, la vaca come pasto, o decimos pasto, entonces no, pero el ejemplo que da la profesora, entonces, de cómo come la vaca, ya puedo yo representar, entonces son imágenes representativas que ayudan, vuelvo a repetir, a la persona sorda a comprender mejor la información. Entonces, cuando no se hace utilización de estos clasificadores, muchas veces el sordo se encuentra con muchas dudas, a veces logra confundirse incluso, porque a veces estamos interpretando algo y no logramos interpretar correctamente, ¿no? No utilizamos los clasificadores, hacemos directamente con puras señas, nada de clasificadores, nada de confusión, nada de eso, entonces hace que el sordo se confunda, que tenga muchas dudas o que se mezcle, ¿no? La información, una cosa se dice, después otra cosa, entonces crea bastantes confusiones en las personas sordas, ¿no? También aquí es el tema de las confusiones, ¿no? El tema de las confusiones, por ejemplo, en las lenguas de señas, las confusiones vienen incorporadas a los verbos, principalmente a los verbos de movimiento, por ejemplo, ir, ¿no? No necesito hacer la seña, por ejemplo, de ir a mi casa, ¿no? Ir casa. Entonces, muchas veces nosotros decimos, yo voy a ir primero a mi casa, después, o sea, nosotros hablamos así, las personas oyentes, ¿no? Escribimos también así, pero para el sordo es ir casa directamente, ¿no? No necesitamos colocar los artículos, vuelvo a repetir, no necesitamos colocar otros aspectos que son propios del castellano, ¿no? Entonces, tiene que ser la seña pura. Las confusiones también es importante tomarlo para poder
comunicarnos, interpretar a las personas sordas, ¿no? Los adverbios, ¿no? Las señas específicas, por ejemplo, besar, se hace la seña normal de besar, ¿no? Ejemplo, el mismo caso para estar cansado, ¿no? La expresión facial. Esto de los adverbios tiene que ver mucho con el tema de la expresión gestual, corporal, ¿no? Por ejemplo, aquí nos pone el ejemplo de estoy cansado, estoy cansado. Entonces, esa es la señal de cansado. Pero si yo lo hago más expresivo, ya voy a poder transmitir la información al sordo. Puedo hacerlo de cansado. Entonces, él ya va a saber que yo estoy bien cansado, sin la necesidad de que bien cansado, mucho cansado. Entonces, no, sin la necesidad de hacer esa señal, con mi expresión, con el movimiento de mi cuerpo, la expresión corporal, ya voy a poder transmitir esa señal a la persona sorda, ¿no? Entonces, nos pone ese ejemplo, por ejemplo, expresión facial, corporal, el ejemplo de besar mucho, más o menos cansado, movimiento, eh, cómo besan, por ejemplo, de manera apasionada. Entonces, por ejemplo, hay momentos, hay escenas donde tienes que interpretar eso, ¿no? Tienes que interpretar para la persona sorda para que pueda entender claramente el besar apasionadamente, ¿no? O el besar así solamente un beso, o besar en la frente. Entonces, tiene que ver mucho con el contexto, con los clasificadores, con las confusiones, ¿no? Y la expresión, el movimiento del cuerpo, son aspectos que siempre tienen que estar unidos para poder transmitir lo que es la LCB y poder hablar con las personas sordas, ¿no? Entonces, es muy importante eso, en los adverbios el tema de las expresiones faciales, corporales, el movimiento, ¿ya? El tema de los pronombres también, ¿no? Estos de los pronombres sí utilizan a veces, muchas veces, los sordos. Yo he visto que algunos sordos sí utilizan, ¿no? Por ejemplo, señalar tú, él, ella, nosotros, siempre cuando ellos quieren hacer una oración o quieren hacer, por ejemplo, quieren transmitir una idea o cuando habla todo el grupo, entonces dicen nosotros no estamos de acuerdo, ella, siempre. Entonces, hay utilización de los pronombres, pero siempre apuntando con el dedo, ¿no? Con el dedo índice. Pronombres posesivos, mío, tuyo, suyo, demarcando siempre los territorios, ¿no? Siempre los otros utilizan esto a veces, son mío, tú, él, entonces siempre el lugar, demarcando siempre el territorio en el que se encuentra la persona también, ¿ya? Esto es importante tomar en cuenta. El proceso anafórico. ¿A qué se refiere esto? Ustedes lo han visto en el módulo 1, creo, esto de la estructura también de la LSB, creo, ¿no? En el módulo 1, módulo 2. ¿A qué se referirá esto del proceso anafórico, estimados colegas? ¿Quién podría participar? Cuando estamos conversando, cuando nos estamos comunicando con una persona sorda, cuando queremos explicar una situación que haya pasado, ¿no? Una situación, por ejemplo, yo he visto en la escuela que había muchos niños, pero un niño venía caminando, el otro iba corriendo. Entonces, ¿cómo podemos interpretar, cómo podemos contar esta situación a una persona sorda para que pueda entender claramente? A ver, ¿quién me dice eso? El uso de los procesos anafóricos, ¿no? ¿Cómo hacemos esta representación sin la necesidad de hacer la seña? A ver, las que tienen experiencia con personas sordas, colegas, a ver, una situacioncita así parecida a esta puedan expresarlo y compartir. Profesor Rudy, ¿quién quiere compartir? ¿Nadie? A ver, entonces, como estaba explicando, el tema del proceso anafórico tiene que ver mucho con la situación que estamos explicando a la persona sorda, ¿ya? Ustedes han debido ver que los sordos siempre utilizan esto, ¿no? Que una persona estaba así parada, la otra estaba sentada, la otra estaba caminando, pero la otra estaba corriendo. Entonces, siempre utilizan a veces estos deditos para poder explicar. No, ellos no explican netamente que ha corrido, ha saltado,
entonces las señas puras, ¿no? Sino que utilizan estos procesos anafóricos que hacen, que son representaciones, ¿no? Con imágenes o de una acción que se realiza, ¿no? Por ejemplo, de ver que estaban jugando, entonces estaban saltando, eran 3 niños que estaban corriendo en un círculo y luego se cayeron. Entonces, estos procesos son importantes en la lengua de señas boliviana, ¿no? Utilizar los procesos Li- anafóricos. Listen, en el caso de Adelante, mi experiencia, en el caso de mi experiencia de mí, a mi estudiante, yo le veo hacer, cuando yo llego al aula, él me cuenta pues lo que hicieron en el primer periodo, pero ya. cuando me cuenta es como usted dice, utiliza señas naturales y él se pone en el zapato del personaje y del otro personaje, se hace entender ahí. No me da muchas señas, sino que me dice, me pego, pero él hace el golpe de pelear y todo eso, digamos, él se expresa de una manera como si estuviera entre los dos personajes de sus dos compañeros que se pelearon en el primer periodo. Mire cómo las personas sordas utilizan estos procesos, por eso es parte de su estructura, de su LSB, ¿no? Cómo ellos de manera natural logran hacerse comprender utilizando todos estos procesos. Entonces, eso es también lo que ellos necesitan que nosotros utilicemos para poder comunicarnos con ellos. Y no solamente puras señas, ¿no? Sino utilizar los clasificadores, los procesos anafóricos para poder describir, porque a veces también cuando, por ejemplo, ustedes siempre van a ver que ellos utilizan los dedos, siempre para nombrar algo. Primero, primero me ha dicho que me ha dado una carta, después he ido a la escuela, después, o sea, son procesos secuenciales que también ellos lo toman en cuenta, pero utilizan, ¿no? Utilizan los deditos para poder explicar paso a paso lo que han vivido, la situación que han vivido, entonces ellos te explican paso a paso, en cambio nosotros explicamos, no, yo he ido a la escuela, luego me he venido aquí, luego he ido a mi casa y luego me he encontrado con mi amiga, ellos no, les explican paso por paso y utilizan a veces la mano y los dedos, ¿no? Primero he hecho esto, después he hecho esto, después he hecho ya. Entonces, a ti misma, a las personas con las que están hablando, se nos queda claramente lo que nos están contando, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta también y utilizar esto de los procesos anafóricos, ¿no? Que es mostrar la acción, como decía la profesora Sibonet, el golpe, por ejemplo, sin que haga la seña de golpe o de puñete o de caído o de lastimado. Entonces, ellos ya lo representan mediante la acción que nos están dando a conocer. Entonces, a eso se refiere lo que son los procesos anafóricos en la lengua de señas boliviana. Bueno, los verbos, también en el texto nos habla de lo que son los verbos, ¿no? Los verbos de fenómenos de la naturaleza, estos verbos son intransitivos, entonces tienen que ver mucho, por ejemplo, con la acción, ¿no? Como sabemos, el verbo significa acción, el tema de llover, nevar, por lo general los verbos intransitivos expresan términos meteorológicos, entonces esto tiene que ver mucho con el clima, con la lluvia, ¿no? Dependiendo mucho también esto, por ejemplo, lluvia podemos hacer, pero ellos ya con la expresión, ellos ya dicen, sin que nos diga, ha llovido fuerte, ellos ya, entonces ya nosotros nos estamos dando cuenta que ha llovido fuerte, ¿no? O ha llovido, entonces también, si ustedes se dan cuenta, en cada proceso, en cada acción que ellos van realizando, utilizan todos estos pasos que estamos viendo, ¿no? Esos son sus estilos comunicativos, por eso como dice el tema de la unidad temática 1. Entonces, hay que tomarlo en cuenta los verbos espaciales, por ejemplo, ¿no? Ir, venir, ejemplo, la seña de ir, la seña de venir, no sé, diferentes otras señas que tienen que ver con los verbos espaciales, ¿no? Los verbos clasificadores incorporan el objeto directo o indirecto. Ejemplo, una cosa es señar, venir en avión que venir en auto, ¿no? Es diferente el tema de venir en avión y venir en auto. Entonces, no, también el uso de los clasificadores en este aspecto es muy importante, ¿ya? Esto, pero ya está relacionado con lo que hemos hablado anteriormente. Los estilos comunicativos, ¿no? Desde lo lingüístico, los señantes puros en LSB manejan la estructura lingüística de la LSB, los clasificadores, la expresión facial, corporal, no mezclan palabras del español con las señas, ¿no? Muchas veces nos pasa esto a nosotros cuando recién estamos aprendiendo la lengua de señas boliviana, logramos a veces involuntariamente mezclamos las señas con el español, ¿no? Con el español. Entonces, eso no es señas puras, ¿no? Ya son señas mezcladas con el castellano, entonces
siempre dentro de la estructura, las personas sordas, especialmente los sordos adultos, utilizan las señas puras, ¿no? Entonces, son señas que están incorporadas en su estructura, su semántica, la estructura lingüística de la LSB. Entonces, también existen los señantes híbridos, ¿no? Que mezclan las señas con las palabras del español, articulan palabras intencionadamente en el discurso en el LSB, manejan mucho deletreo. Esto también pasa cuando recién uno está aprendiendo la LSB, el deletreo es lo que más se utiliza porque a veces no sabe la seña, no sabe clasificadores, no sabe los procesos anafóricos, entonces no sabe muchos procesos de la estructura de la LSB, entonces lo que hace es deletrear, entonces ahí ya está mezclando lo que es la seña y lo que es el castellano escrito, ¿no? Entonces el deletreo de las palabras, las señas en función de la estructura del español. Entonces esto hay que tomar en cuenta también. Los señantes puros del LSB son los mismos sordos, ¿no? Los sordos adultos también, que tiene que ver también con la parte de la generación que existe en la comunidad sorda. Entonces, desde lo cultural, por ejemplo, la LSB, la lengua de señas boliviana, eh, desde lo cultural, por ejemplo, ¿a qué se refiere esto desde lo cultural? Esto significa a que por ejemplo, acá en Bolivia tenemos 9 departamentos, ¿no? Tenemos 9 departamentos. En cada departamento tiene su característica principal, ¿no? Tiene sus señas, su cultura, sus costumbres, sus tradiciones. Entonces, de acuerdo a eso, los sordos también aprenden o se desarrollan en su LSB. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, un sordo de La Paz que un sordo del Beni. Entonces existe, o sea, las señas son las mismas, su lengua es la misma, pero ya desde el aspecto cultural son diferentes, ¿no? Incluso su forma misma, tienen señas diferentes de acuerdo a su costumbre, a su cultura, que en La Paz, por ejemplo, no conocemos esas señas, o tal vez los de Beni no conocen las señas de La Paz, entonces eso es de acuerdo a la cultura de cada lugar, ¿no? Como dice aquí, son señantes territoriales, usan la estructura del LSB y añaden señas propias del lugar, como les decía, ¿no? O del territorio en el que nacieron los sordos. Entonces, esta categoría entran básicamente las señas de lugares propios, plazas específicas, lo que les decía, ¿no? Lugares específicos que están relacionados con su costumbre, su cultura, todo lo referente de donde son las personas sordas, ¿no? Desde lo político, señantes discursivos usan formas propias para dirigirse al auditorio, mayor elocuencia, claridad, asertividad en el SB, mayor despliegue en el escenario, entonces mayor expresividad. Entonces, también para poder ser parte o expresarse en el aspecto político, hay que tener estas características, ¿no? Porque ya tienes que tener un nivel fuerte de señas, utilizar todos los procesos, toda la estructura, todo lo que es todos los aspectos lingüísticos del LSB, entonces hay que tener mayor expresividad para podernos dirigirnos en ambientes más grandes, con público más numerosos, ¿no? Y aspectos políticos más que todo, ¿no? Desde lo generacional, esto está referido a las diferentes generaciones que tienen las personas sordas, ¿no? Sabemos que hay personas sordas adultas, jóvenes, niños, entonces muchas veces comparten, de acuerdo a la generación, las personas sordas adultas comparten con los jóvenes. Entonces, incluso ustedes han debido ver, yo he visto, ¿no? De acuerdo a mi experiencia, que los adultos sordos, por ejemplo, tienen diferentes señas. Claro, utilizan, pero su nivel no está al mismo, podríamos decir, al mismo nivel, la repetición que los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes sordos tienen un buen nivel de lengua de señas, ¿no? En cambio, los sordos adultos es diferente su mismo nivel, entonces son señantes adultos y señantes jóvenes, manejan señas propias de su generación, como les decía, ¿no? Que enriquecen el bagaje de la LSB. Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Tomarlo en cuenta. Desde lo espiritual, ¿a qué se refiere desde lo espiritual? A que ustedes saben que las primeras enseñanzas que se ha dado de la lengua de señas bolivianas han sido en iglesias cristianas, ¿no? Entonces, también en las iglesias cristianas, son enseñantes cristianos, esto suele enseñar en la oración, ojos cerrados, construyendo un mensaje abstracto. Entonces, ellos, por ejemplo, antes de que se consolide lo que es la lengua de señas boliviana, ellos ya utilizaban en las escuelas, perdón, en las iglesias cristianas, entonces tenían sus señas también, entonces también rescatando
este inicio de la LSB que se ha ido dando en las iglesias cristianas, se ha ido fortaleciendo lo que es el aprendizaje de la lengua de señas. Entonces, también utilizamos nosotros desde lo espiritual señas cristianas, ¿no? Desde lo espiritual para poder comunicarnos con las personas sordas, porque también existen personas sordas cristianas, ¿no? Entonces, es también importante tomar en cuenta este aspecto. Bueno, y un aspecto importante de lo que resume el texto es la LSB en contexto. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos visto en esta presentación, ustedes se han debido dar cuenta, estimados colegas, que el tema del contexto es importante, ¿no? El contexto en el cual nos estamos comunicando, en el cual estamos hablando con la persona sorda, ¿no? Entonces, depende mucho del contexto en el que yo me ubique, el lugar, la situación en la que yo me encuentre, la persona sorda, entonces vamos a poder dar una información clara a la persona. Entonces, pensar siempre en LSB, ¿no? Pensar siempre en LSB implica la estructura gramatical, la sintáctica, los estilos, las formas de comunicarnos. Eso es muy importante que tenemos que usar, ¿ya? Tenemos que usar. A veces decimos, ya me voy a aprender todas las palabras en señas. Y no es así. El uso de los clasificadores, de los procesos anafóricos, de los estilos de comunicación, eso hay que tomar la expresión, ¿no? La expresión gestual, la expresión corporal, son aspectos que siempre tenemos que tomar en cuenta a la hora de comunicarnos. El contexto es la situación lingüística que define el grado de pertinencia de las señas a ser usadas en situación específica, ¿no? Por ejemplo, yo, si estoy hablando por ejemplo, un ejemplo claro, a ver, les puedo dar que ubique a la persona sobre el contexto en el que estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, de la escuela, ¿no? Estoy hablando de la escuela, que la escuela es un lugar importante para poder aprender, pero de repente puedo hacer la seña, por ejemplo, de familia, ¿no? O sea, ya el sordo se confunde. Entonces, si estoy hablando de escuela, tengo que hablar aspectos claros de la escuela, ¿no? Y no confundir con otros temas, porque el sordo le podemos confundir, ¿no? Podemos confundir. Entonces, el contexto es una situación lingüística que siempre se debe manejar. En ese sentido, se debe pasar una lógica de aprendizaje, señas, palabras, una lógica de aprendizaje, ¿no? Conceptos, imágenes que se deben trabajar, que se deben también aprender para poder eh, tocar estos temas, ¿no? Lo que define la LSB es la LSB pura, pensada desde el espacio y el movimiento de las imágenes, como la lógica del LSB es espacial, de movimiento e imágenes. Entonces, acá, por ejemplo, dentro del contexto nos dice que tenemos que utilizar la lógica, el espacio, el movimiento, las imágenes, las representaciones, entonces, siempre para poder expresar la idea, ¿no? Por ejemplo, lo que decía acá la colega, la vaca come pasto. Entonces, acá, por ejemplo, vemos ese ejemplo, ¿no? De la vaca come pasto, lo que nos dio el ejemplo la colega. Entonces, la seña de come pasto y la de nerviosa, por ejemplo, nerviosa, sin necesidad de hacer la seña de nerviosa, yo puedo expresar con mi cuerpo cómo uno se puede sentir o cómo hace la seña de come pasto. Entonces, siempre utilizando los clasificadores, ¿no? Entonces, al dar ese ejemplo, por ejemplo, la profesora Sibonet nos ha dado un claro ejemplo del uso de clasificadores que tenemos que, y eso en cualquier situación, con cualquier otra idea podemos trabajar el tema de los clasificadores. Entonces, hasta aquí sería, estimados colegas, el tema de la parte teórica que nos propone el texto de la semana 1, ¿no? Con el tema de los estilos comunicativos, la estructura, estilos comunicativos y de contexto. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que realizar sus actividades, ya tomando en cuenta ya estos aspectos importantes que son parte de la estructura, parte de la gramática del LSB. Entonces, tomando en cuenta todos estos aspectos, deben elaborar sus videos, deben elaborar las diferentes actividades que van a venir en las siguientes semanas. No sé si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, algún aporte sobre estos temas. ¿Nadie? ¿Alguna duda que les haya quedado para aclarar, colegas?
Nada. ¿Han comprendido? Sí, dicen, yo por lo menos en el tema de los clasificadores tenía algunas interrogantes, pero ahora sí ya quedó más claro. Qué bien, qué bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que tal vez no haya comprendido alguno de estos conceptos? Bueno, me voy a ir nuevamente a la actividad 1, a la actividad, perdón, aquí dice, esto de la evaluación, ¿les ha quedado claro, no, colegas? ¿Cómo va a ser la evaluación online? ¿O tienen alguna consulta? Ya, bueno, para así de manera rápida, la actividad 1, entonces tienen que realizar la grabación del video, ¿no? Visibilizando la LCD en contexto, como les decía, van a hacer la lectura, van a hacer la lectura del curso, del material de apoyo del curso de enseñanza de lengua de señas boliviana, de la página 15 al 20, ¿ya? Del 15 al 20, entonces, respecto a estas páginas, ustedes pueden hacer su video, pueden relacionarlo con esta parte que nos está proponiendo en la página del 15 al 20, ¿ya? Por eso les propone acá este material para que ustedes puedan hacer la grabación del video. En la actividad 2 es elaborar el PDC, ¿no? Como ustedes ya saben, la actividad 2 es elaborar un PDC en su modalidad virtual. Para acá ustedes tienen que mencionar qué herramienta digital van a utilizar, si van a utilizar algún recurso digital, alguna plataforma para poder trabajar de manera virtual con estudiantes sordos, ¿ya? Y en su PDC, en las actividades tienen que estar escritas las actividades que van a trabajar, sea en plataforma, sea utilizando una herramienta, un recurso didáctico digital, entonces tiene que estar mencionado, ¿ya? Algo importante que quiero recalcarles y recomendarles es que las adaptaciones curriculares ustedes ya lo han trabajado en el anterior módulo, entonces eso tiene que visibilizarse en los 4 momentos de la planificación de su PDC, pero con más énfasis, ¿dónde tendría que visibilizarse? En el momento de la práctica. Bueno, para mí, personalmente, creo que es en los 4 momentos, ¿no? Y tomando en cuenta los otros elementos curriculares de la planificación, que son la evaluación también. Entonces, eso ya lo han trabajado el anterior módulo, no creo que tengan problemas, pero sí, acá en lo que les pide la modalidad virtual tiene que estar visibilizado y diseñado su PDC siempre enfocado a la herramienta digital, el recurso digital que van a utilizar para implementar este PDC de manera virtual, ¿ya? Y en la actividad 3, en la evaluación online, se va a realizar la prueba del texto. Entonces, para eso tienen que hacer la lectura y yo les voy a decir, por ejemplo, hábleme ¿qué son los clasificadores? Y déme un ejemplo. Por ejemplo, esa pregunta va a ser. Entonces, ustedes tienen que responderme todo en el SB, ¿ya? Todo en el SB. Para eso, el día viernes vamos a ir practicando también algunas señas y sería ideal que el viernes ya tengan así partes escritas más o menos, por partes cortas, se pueden hacer un resumen de su texto, del texto, también del texto. Si ustedes se han puesto a observar el texto de la semana 1 con el curso de enseñanza de la lengua de señas, es el mismo, ¿no? Entonces, una que otra diferencia, pero es el mismo. Entonces, ustedes se pueden hacer un pequeño resumen a manera de ayuda a memoria, digamos, ¿no? Y el día viernes ya traen esas palabras, algunas palabras que no las sepan, para poder practicar y repasar el día viernes, ¿ya? Como va a ser netamente una clase práctica, entonces vamos a poder, pero si ustedes no traen nada, yo tampoco les voy a poder colaborar, entonces es importante que cada uno de ustedes traiga un pequeño resumen de todos estos puntos que hemos ido viendo y que ustedes van a ir repasando tanto en el texto como con el material de apoyo del curso de lengua de señas, ¿ya? Del módulo 4. Entonces, de esa manera se va a realizar de esa manera ustedes tienen que subir sus actividades hasta el día lunes, ¿ya, colegas? Por favor,
no se retrasen con el tiempo. Como les decía, viernes y sábado va a ser nuestra evaluación. Revisen la plataforma. Yo en un instante les voy a mandar ya el cronograma de los horarios y los días. Y hay que sujetarnos nomás a eso, por favor. Va a ser de 10 a 15 minutos cada evaluación. Por eso va a ser también algo corto. Tampoco yo les quiero asustar, pero sí, por favor, practiquen. Practiquen porque las próximas actividades van a ser un poquito más duras. Entonces, es importante la práctica para poder tener un buen desempeño también en este módulo, el próximo y en su producto final del diplomado. Bueno, ¿alguna otra consulta que tengan o alguna duda? Dice, yo tengo una consulta en el Adelante. PDC que tenemos que hacer. Puedo hacer de una sola área, como soy de primaria y llevo todas las áreas. Entonces, esa es mi duda, ¿no? Si hago una con todas las áreas o una con una sola área, no sé, a ver qué dice usted. Puede hacer una con una sola área, ¿no? Puede hacer, profe Mariana, con una sola área, pero como les digo, mencionando, va a ser un PDC para implementar de manera virtual, entonces no va a ser lo mismo un PDC para trabajar de manera presencial. Entonces, el tema de las adaptaciones, por favor, tomen en cuenta, ¿no? Si, dependiendo mucho de ustedes hagan ya en el tercer módulo, los que no tienen experiencia, los que no han tenido contacto con estudiantes sordos, yo creo que se han imaginado un estudiante sordo, pero los que sí, tomen un caso, respondan a esa necesidad de ese estudiante con discapacidad auditiva, hagan las adaptaciones y utilicen el mejor recurso para que lo puedan utilizar de manera virtual con ese estudiante, ¿no? Está bien, pero que lo haga de una sola área, profesora Mariana. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguna consulta más, colegas? Licen, una pregunta. ¿Las preguntas que usted va a hacer en la evaluación va a ser en señas o va a ser oral? Les voy a leer en señas y les voy a leer de manera oral, pero ustedes tienen que dar la respuesta en señas, ¿ya? En señas. Por eso practiquen, por favor, practiquemos el día viernes. Espero que nadie falte el viernes a nuestra sesión. No vamos a hablar ya nada, ningún aspecto de la parte teórica. Pero sí ustedes mañana repasen la parte teórica y para poder colaborarnos, yo también les pueda colaborar, háganse un pequeño resumen de lo que, por ejemplo, si yo cómo van a hacer la seña de clasificadores, la seña de artículo, la seña de estructura, digamos, yo les voy a consultar cuál es la estructura del LSB, entonces ustedes me tienen que decir tal, tampoco va a ser una respuesta amplia, ¿no? Pero sí tienen que utilizar señas, ¿ya? Tienen que utilizar señas para poder responder a las preguntas. Mejor si lo hacen utilizando la expresión, las señas y todo lo que se está viendo en el texto. Sí, Licen, porque es muy complejo para nosotros que recién estamos aprendiendo y lo que sabemos es pues frutas, verduras, animales, saludos. Imagínense palabras técnicas, pedagógicos. Es totalmente compleja la pregunta mismo, no vamos a poder responder porque ni buscando en los enlaces que envían, no hay algunas palabras, no hay del texto. No, ahora, si fuera otras preguntas más simples, una oración, cuento, tal vez podríamos construir, incluso preparar nuestras respuestas, pero aquí va a ser muy complejo y yo por favor quisiera que nos comprendan, ¿no? Porque creo que somos la mayoría, unos cuantos sí saben, pero somos la mayoría que no, entonces va a ser muy complejo esta parte, Lisa. Así es, yo comprendo la situación, pero tampoco es complicado, ¿ya? Por eso les estoy brindando el apoyo. El viernes tráiganse algo, también no me va a gustar que entremos a la reunión, a nuestra sesión y nadie me pregunte nada. Entonces, el viernes es para preguntar, para compartir, para intercambiar y para aprender eso, repasar señas nuevas también que de repente no están en ninguno de los módulos de los textos, ¿ya? Entonces, trabajemos eso el día viernes y yo sé que cada uno va a ir va a presentar, va a responder y no solamente esto les va a servir para el examen, sino también les va a servir para hacer su video y sus próximas actividades de las siguientes semanas. Ya, así que tráiganse, hagan ese ejercicio de hacer pequeños resumen con más o menos de qué podrían responder, ¿no?
No hagan todo el párrafo de respuesta, sino una respuesta así concreta. Y sobre eso vamos a ir trabajando el día viernes. ¿Alguna consulta más, colegas? ¿Alguna consulta más que tengan respecto a las actividades, respecto al texto de la semana 1? Licen, disculpe, buenas noches. Quería preguntarle el día viernes, ¿a qué hora va a ser la clase? Hemos definido los horarios, los miércoles y los viernes van a ser a las 8 de la noche. 8 de la noche. Ese es el horario que ya hemos definido en nuestra primera sesión, estimada colega. Entonces, este es el texto de apoyo. Yo sé que también ustedes ya lo han leído, ya lo conocen. Pero para los profesores que recién están con esto del SB, hay que hacer la lectura del 15, de la página 15 a la 20, ¿no? Entonces, la 15, por ejemplo, es esta. ¿No? ¿Cómo entendemos la LSB en contexto? ¿No? Es lo que les decía, en el contexto es lo mismo que tenemos en el texto académico de la semana 1, pero aquí también nos presenta lo que es la cultura del sordo, ayudas técnicas, la importancia de la identidad, ¿no? Por ejemplo, estos temas también repasen, por favor, porque las preguntas también las voy a sacar de acá yo, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué es importante? ¿Qué importancia tiene la identidad sordo en la cultura del sordo? Ustedes me pueden decir con unas 5 o 6 palabras, ¿no? Esto de la importancia, ¿no? ¿Por qué el sordo no se identifica con una persona con discapacidad? ¿No? Es otra pregunta que también les puedo realizar en el examen. Entonces también no necesitan aprenderse todo el párrafo, sino aspectos importantes, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué papel juegan las lenguas de señas en la cultura del sordo? Son preguntas quizá, ¿qué aspectos hacen a la cultura del sordo, no? Por ejemplo, lo visual, en la cosmovisión, el diálogo, y estos aspectos que son importantes. Hasta el número 20, hasta esta página, ustedes lean, den una lectura y hagan un pequeño resumen, ¿ya? Hagan un pequeño resumen y el día viernes trabajamos sobre esto. Yo sé que cada uno se va a enriquecer con lo que esté preguntando, ¿no? Cada uno vamos a aprender, tal vez vamos a repasar señas de acuerdo a lo que está acá en el texto. Bueno, colegas, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda les queda todavía, pero sobre esto, por favor, repasen. Más que del texto académico, repasen y hagan la lectura del texto de enseñanza de LSB, ¿ya?